Capítulo 20. Una palabra amable de Dumbledore o un soplo de aire fresco. Como todo el mundo sabe, hemos tenido dos Dumbledores. Sir Richard Harris interpretó el papel de la Piedra Filosofal, y la Cámara Secreta, cuando falleció, Sir Michael Gambon asumió el papel. Por aquel entonces no tenía ni idea de la leyenda que era Richard Harris, ya que tuve muy poco trato con él. Solo me dirigió dos palabras. Me llevó a un lado entre escenas junto a la entrada del gran comedor, me miró de una forma muy a lo Dumbledore y me dijo: «Eres bueno». Nada más que eso. No creo que quisiera echarme humo y desde luego en aquel momento no me di cuenta que estaba recibiendo elogios de uno de los más grandes. ¿Creía que era bueno? Bueno, tenía la sensación de que no estaba haciendo lo que todo el mundo hacía. Draco nunca quiere seguir a la multitud. Si el resto de los estudiantes están parados aquí, él estará parado ahí. Cuando todos están desalineados, él está perfecto. Cuando los botones de arriba de ellos están desabrochados, los suyos están firmemente abrochados. Un rasgo que odió en su momento. ¿Por qué? ¿Porque el adolescente que se precie quiere que su uniforme escolar esté justo así? Así que el carácter me permitía destacar con facilidad. Pero, ¿ese era lo mismo que ser bueno? ¿Merecía yo esas amables palabras de Dumbledore original? La verdad es que estas cuestiones son completamente subjetivas. Todos sabíamos, Daniel, Emma y Rupert incluidos, que teníamos mucho que aprender. Por supuesto sabíamos que no debíamos mirar por debajo del objetivo de la cámara y sabíamos encontrar nuestras marcas. Pero la calidad de los actores que nos rodeaban lo que nos hacía parecer medio decentes. Sin embargo, como cualquier persona en cualquier campo, tuve mis momentos en los que me fue bien y momentos en los que no pude olvidar. La arrogancia de Tom a veces ayudaba a Draco a cobrar vida en la pantalla y a veces no. En la cámara secreta, cuando Harry y Ron han tomado la poción multijugos para transformarse en Crabbe y Goyle, siguen a Draco hasta la sala común de Slytherin. Harry ha olvidado quitarse las gafas, lo que da lugar a un bonito ejemplo de la genialidad de Chris Columbus. Cuando Goyle explica que lleva gafas porque ha estado leyendo, me pidieron que improvisara lo que se convertiría en una de mis frases favoritas de Draco. Después de la tercera toma, Columbus parecía un poco mareado porque se le había iluminado la bombilla. Se acercó a mí entusiasmado, tiró de mí hacia un lado y me susurró un chiste al oído. Cuando te diga que llegas bajas, porque ha estado leyendo, le dices. Ignoraba que supieras leer. Compartimos una sonrisa y esa fue la toma que llegó a la película final. Sabía que así sería porque Chris estalló en carcajadas hasta gritar ¡corten! La siguiente escena, en cambio, no fue mi mejor momento en el set. Los tres entrábamos en la sala común de Slytherin, con Draco a la cabeza leyendo el diario del profeta. Draco tenía un monólogo bastante gordo. Aquel día no me sabía mis líneas y eso les costó un buen puñado de horas de rodaje. Recibí una buena reprimenda de David Heyman, e incluso llamaron por teléfono a mi madre para decirle que tenía que sabérmelo. Acabaron imprimiendo trozos del guión y pegándonos en el periódico para que pudiera leerlos. Dudo que Richard Harris hubiera quedado muy impresionado si hubiera asistido aquel día. A medida que fue adquiriendo una experiencia, empecé a comprender que la noción de ser humano, bueno o malo, en una escena tiene más matices de lo que la mayoría puede imaginar. Puedes actuar como un loco, pero si no conectas con los demás actores de la escena, no estás haciendo un buen trabajo. Igual que golpear una pelota de tenis con todas tus fuerzas no es un buen partido de tenis. No existe el bien o el mal individual. Se trata de la actuación del conjunto, del contexto, de la interpretación y de la opinión. Si Rupert hubiera interpretado a Draco y yo a Ron, las películas habrían sido diferentes, mejores o peores. Sí a todo lo anterior. Cada uno tendrá su propia opinión, así que recuerdo con cariño esas amables palabras del Dumbledore original, pero también las tomo con una pizca de sal. Gran parte de lo que destilaban aquellas primeras películas era la arrogancia de un chaval que se sentía cómodo delante de la cámara. El cumplido me sentó bien, pero lo mantuve en perspectiva. Tuvo mucho más que ver con nuestro segundo Dumbledore con el que el primero. Richard Harris y Michael Gambon eran personajes muy diferentes en la vida real. Richard Harris me recordaba a mi abuelo en muchos aspectos. Tenía una sabiduría cálida y tranquila, me adecuaba para el papel que interpretaba. Michael Gambon era más un showman, puede que interpretara a un viejo mago, pero en el fondo era un chico joven. Era autocrítico, pero a esa edad y con esa estatura podía decir casi cualquier cosa y salirse con la suya, por escandalosa que fuera. Le encantaban las historias divertidas y los chistes rápidos, y creo que eso se refleja en su interpretación del personaje. En mi opinión, hizo una interpretación increíblemente impresionante, sobre todo en El Príncipe Mestizo. Sobre todo era muy divertido. Una de las reglas fundamentales durante el rodaje era que nunca podías ir al trabajo en coche. Creo que había razones de seguro para ello,
pero lo más importante es que la gente de producción sabía que la mitad del reparto llegaría tarde si no tenía un chofer en la puerta a las 6:30 de la mañana, listo para llevarlos al trabajo. No es lo que quieres cuando intentas llevar a 30 personas al set al mismo tiempo. Sin embargo, toda regla tiene una excepción, y ese caso fue Michael Gambon. Era un apasionado de los coches. Llegó a tener un Audi R8 nuevo y más tarde un Ferrari. Llegaba al trabajo en coche y aparcaba justo delante de la puerta 5, que era el lugar más incómodo para dejarlo. Me estaba tiñendo el pelo y oí el ruido del motor afuera. ¿Puedes creer que me levantaba del asiento y salía corriendo a ver el coche de Gambon con la cabeza llena de peróxido y papel plata? Solía dejar que los niños nos sentáramos en él, y aunque estoy seguro de que infringía todo tipo de normas, ¿quién iba a discutir con él? Al fin y al cabo era Dumbledore. A Gambon le gustaba hacerse el tonto. A menudo fingía confusión. ¿Qué escena estamos haciendo, cariño? ¿Dónde estamos? ¿Qué personaje soy? Pero estoy seguro de que estaba tomando el pelo a la gente. Hubo ocasiones en las que no entendía del todo bien sus diálogos. Una vez tuvieron que sujetárselos en enormes pizarras detrás de la cámara, lo que me hizo sentir un poco mejor por mis propios temblores ocasionales en ese sentido. Eso no significa que no se le tomara en serio. Se lo tomaba en serio, sobre todo cuando llegó el momento de rodar la escena más significativa y memorable de Draco, en lo alto de la torre alcanzada por un rayo en El Príncipe Mestizo. Había bastantes escenas en esa película con Draco y solo los adultos, y esta era la mayor parte de ellas. Draco tiene a Dumbledore a punta de varita y se está armando de valor para llevar a cabo la orden de Voldemort de matar al director. No estaba exactamente nervioso por rodar esa escena, estaba emocionado. Pero sabía que era mi momento. Estaba acostumbrado a venir los ensayos con todos los demás chicos, pero nunca me habían pedido que ensayara solo. Esto cambió para esta escena y me encantó. Muchas de mis indicaciones anteriores se limitaban a quédate en la esquina, o parece cabreado, o mira la pelota del tenis y imagina que es un dragón. Me sentí bien al tener por un momento tan importante en la película una pieza en la que realmente podía poner mi mente. Así que lo ensayé bien y me sabía mis líneas al dedillo. Llegó el gran día. Por alguna razón, a pesar de mi preparación, me tropezaba con una línea en particular. Y es extraño, pero una vez que te metes en esa madriguera, es difícil volver a subir. Una vocecita empieza a fastidiarte en la cabeza. Entonces, ¿conoces estas líneas? Estuve despierto por toda la noche recitándolas. ¿Por qué no puedes hacerlo bien? Y una vez que esa voz empieza a molestar, no hay vuelta atrás. Un poco como el cadáver en el set. Hicimos 3 o 4 tomas, quizá más, y en cada una de ellas metí la pata. Pidieron un descanso y Gambon sacó un cigarrillo de su barba. A menudo nos encontraban a él y a mí fuera del escenario que albergaba la torre de astronomía, tomando una bocanada de aire fresco. Como decíamos, había pintores, yeseros, chapuceros y chisperos, y entre todos ellos estábamos Dumbledore y yo fumándonos un cigarrillo astutamente. ¿Un soplo de aire fresco, amigo?, sugirió. Salimos afuera. Gambon con su toga y el calcetín de barba que llevaba, sobre todo para mantenerla recta, pero en esta parte por miedo que se le prendiera fuego con el cigarrillo. Yo con mi traje negro completo. Nos encendimos, dimos unas caladas y luego me disculpé. Lo siento, Michael, me sé las frases, no sé por qué lo estropeo todo. Ahora mismo estoy un poco desorientado. Me pidió disculpas amablemente, pero yo estaba al límite y las disculpas seguían llegando. De verdad no sé qué me pasa, no sé por qué no me salen las frases. Entonces sonrió y me dijo, querido muchacho, ¿tienes idea de cuánto me pagan por día? A este paso, si sigues jodiéndolo, tendré un Ferrari nuevo la semana que viene. Estaba absolutamente inexpresivo, sin ningún atisbo de broma. Sigue haciendo lo que estás haciendo, hijo. Lo dijo para calmar mis nervios. No lo sé. Pero no sé si que al instante sentí que la presión desaparecía. Volvimos al set y a partir de ese momento todo fue sobre ruedas. Por segunda vez había recibido una palabra amable de Dumbledore. El método de Michael Gambon para animar a un actor con menos experiencia era muy diferente a la de Richard Harris, pero resultó eficaz. Nunca sabes hasta que ves la película terminada cuántas de las escenas se han rodado para tener que estar en ella. A veces no hay casi nada. Fue gratificante ver El Príncipe Mestizo porque todo lo que rodé en el set era en la película. Es una buena sensación. He estado a la altura de los primeros elogios de Richard Harris. Como ya sabrás, tengo mis reservas a la hora de decir si una situación individual es buena, porque hay muchos otros factores que contribuyen a ello. Desde luego recibí muchos elogios, pero la verdad es que aunque estaba contento con el resultado, me sentí injustamente alabado. Gran parte de la eficacia de esa escena se debe a la forma en que se rodó y al lugar que ocupaba la historia. Dos factores que estaban mucho más allá del control,
y del mío. Estaba el tiempo en que llegué tarde a rodar El Príncipe Mestizo, y en verlo cambié de domicilio. Ya me había mudado de casa de mi madre y vivía en mi propio piso en Sorry. Cuando cuando me cambié junto con mi querido amigo cachorro Timber, mi querido amigo Whitey mudó a mi antiguo piso. Un día me llamó para decirme que había llegado una carta para mí. Inmediatamente supuse que era una multa de aparcamiento, pero me dijo que la había abierto por error. Es de un tipo llamado Jo, me dijo. ¿Un tipo llamado Jo? Y tiene un búho en la parte superior de la página. Se me cayó la baba. ¿Qué dice? Pregunté. No lo sé, no lo he leído. Pues léelo. Algo sobre un príncipe mestizo. Es seguro decir que Whitey no era un fan. Quédate con la carta, le dije. Estoy entrando en razón ahora. Esa carta de Joe Rowling tiene años, y fue el primer contacto que tuve con ella. Estaba escrita en su hermosa papelería dorada. Decía lo contenta que estaba por cómo había resultado la película y elogiaba mi actuación. Como no podía ser de otra manera, acabó en un marco y aún la conservo. Sin embargo, si no hubiera sido por la poco ortodoxa charla de Michael durante nuestro soplo de aire fresco, el resultado podría haber sido muy distinto.